Como siempre, agradeciendo la sintonía, el doctor Adrián Terán nos sigue acompañando, coloproctólogo. Además, nos ha traído un libro que se lo voy a mostrar ahorita más adelante, pero vamos a hacer un nuevo contacto con José Francisco. José Francisco nos sigue trayendo información relacionada a la Feria Internacional de Salud, así que te escuchamos. Nosotros continuamos en esta primera Feria Internacional de la Salud Venezuela 2023 y en esta ocasión vamos a conversar con el señor Lewis Pajedes, quien es el presidente de Fundasalud. Quisiera que nos explicara un poco cuál es el rol o las tareas que tiene Fundasalud actualmente. Sí, bueno, Fundasalud es un programa social de salud que está dirigido a los trabajadores y jubilados del gobierno de Caracas. Es un programa que nuestro jefe de gobierno, Nahum Fernández, ha diseñado para atender de manera integral a cada uno de los trabajadores que hacen vida en las distintas instituciones que están adscritas al gobierno de Caracas. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ponen a disposición de esos empleados? Mira, nosotros combinamos los dos tipos de medicina, la medicina alopática, que es la medicina convencional, con distintas especialidades como medicina general, ahí tenemos ginecología, traumatología, como por decirte algunos, además de otros servicios como rayos X, laboratorio, entre otras cosas. Y también combinamos con la medicina integrativa, que es lo que ves un poco al fondo, con los compañeros terapeutas que hacen enlace con la medicina tradicional china, con la medicina ancestral, mezclan distintas técnicas para sanar el cuerpo humano de cada una de las personas, los pacientes que tienen alguna patología. Muchísimas gracias, eran parte de las declaraciones del señor Lewis Pajedes, quien es el presidente de Fundasalud. Él nos compartía un poco acerca de todo lo que viene siendo el trabajo que ellos han realizado desde esa organización. Nosotros con esta información a esta hora retornamos el contacto al estudio. Adelante. José Francisco, como siempre agradecida contigo por este contacto y además toda la información que aportas para Noticias Globovisión Salud. Vamos a seguir avanzando y hoy estamos hablando sobre cáncer de colon. Y vamos a mostrar también este libro que nos ha traído el doctor el día de hoy porque habla sobre el cáncer de colon. ¿Soy yo el paciente? Es una inquietud y tiene una serie de preguntas y respuestas dentro de este texto informativo para los pacientes, incluso si no quiero saber. Esto es una de las preguntas bastante importantes porque el diagnóstico oncológico es muy fuerte en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus órganos. Y muchas veces el paciente no quiere saber el diagnóstico, pero ¿por qué es tan importante conocerlo y conocerlo a tiempo? Sí, de hecho, uno de los principales problemas que se ven en la consulta, del cual los pacientes acuden tardíamente, es esa negación que se hace el paciente a saber si tiene algún problema oncológico, porque realmente la noticia de puedo tener un cáncer realmente es devastadora, esa sencillamente es la palabra. Ahora, la importancia de la prevención de la mayoría de los problemas relacionados con enfermedades malignas es que cuando un tumor maligno, un cáncer, se diagnostica tempranamente, aumentan las posibilidades de sobrevida de ese paciente hasta encima del 90%. En el caso particular del cáncer colorectal, tiene una tasa de curación por encima del 90% si se diagnostica en las primeras etapas de la enfermedad. Para esto es sumamente importante que las personas puedan acudir a los controles médicos y a las evaluaciones endoscópicas, que son a través de las cuales se puede identificar alguna lesión sospechosa y tomar biopsia de la misma. Vamos a recordar la edad para hacer la colonoscopia. De manera estándar, a partir de los 45 años de edad es lo recomendable para comenzar a hacer estudios endoscópicos. La colonoscopia en particular a partir de los 45 años y las gastroscopias, que son las endoscopias digestivas superiores, a partir de una edad más temprana, quizás a partir de los 40 años de edad. Lo importante con esto no es ni siquiera esta edad de prevención, porque puedes hacer un estudio endoscópico a cualquier edad, sobre todo si tienes la sospecha de que puedas tener un problema en el intestino. Es que hay pacientes que tienen factores de riesgo mucho más importantes como los factores familiares, donde si tienes un familiar de primera línea, como por ejemplo mamá, papá o incluso tus abuelos pudieron llegar a tener algún problema de cáncer colorectal, la edad de tu colonoscopia disminuye. E incluso esto es tan importante que si tienes familiares de primera línea que tuvieron un cáncer colorectal o identificaron una lesión maligna relacionada con el intestino y es un familiar de primera línea, debes hacerte una colonoscopia incluso 10 años previo a la edad de diagnóstico. Sobre todo si esa edad de diagnóstico fue a temprana edad y estamos hablando de 30 a 35 años de edad. Fíjate lo que ocurrió con este actor famoso de Hollywood, el que interpretaba la película de Marvel,
¿Quién iba a pensar que una persona de 40 años o menor de 40 años iba a tener una patología maligna? Y eso fue lo que ocurrió. Diagnosticaron un cáncer de colon en este actor y lamentablemente se diagnosticó tardío porque nadie sospecha de un cáncer colorectal en una persona menor a 40 años. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta o dos preguntas consecutivas que son muy importantes. ¿Qué hago primero y si puedo sanarme? Justamente son inquietudes bastante básicas, ¿no? Pero son muy claves. ¿Puedo sanarme? Por supuesto. Mientras más rápido acudas al comenzar a presentar síntomas o mientras más rápido inicies tus estudios de pesquisa, que es en este caso lo que hacemos en el área de la prevención, por supuesto que puedes sanarte y aumenta muchísimo las posibilidades de tratamiento y las posibilidades de curación definitiva de las lesiones. Ahora, ¿qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer para esto? Evidentemente, en pacientes que son asintomáticos y que no tienen factores de riesgo, comenzar a acudir a los controles con el coloproctólogo o el gastroenterólogo para los estudios endoscópicos a partir de las edades recomendadas, que en este caso para la colonoscopia es a partir de los 45 años de edad. Si hay factores de riesgo, hay que comenzar a acudir a una edad mucho más temprana, 35, 40 años de edad. Esto dependerá muchísimo de la relación de factor de riesgo que el paciente tenga. Y por supuesto, ante la presencia de cualquier síntoma, de cualquier signo, de cualquier cambio extraño que usted pueda llegar a presentar con respecto a su patrón evacuatorio o a la forma en que usted evacúa, debe, por supuesto, acudir al especialista para poder hacer un diagnóstico oportuno. No todo lo que sangra en el recto o no todo lo que sale con sangre en las heces es un cáncer. Pero ¿y si no lo es? Claro. Además, la sangre que podemos ver, hay que ver de dónde proviene, porque muchas veces vemos esa sangre rojita, y esa sangre tan rojita no viene del colon, ¿o sí? Normalmente la sangre que es roja, brillante, uno lo llama como un color vívido, vivaz, cuando queda, como por cuando supuesto, nos después de las cortáramos. evacuaciones. Ese tipo de sangrado, en ausencia de dolor, proviene normalmente de una enfermedad hemorroidal. El problema ocurre cuando no es una enfermedad hemorroidal y son los casos que típicamente recibimos en las consultas de cáncer colorectal o de cáncer rectal o de cáncer del canal anal, porque ese es otro tipo de cáncer también, que está avanzado. Son estos pacientes que tienen 10 años, 15 años en sus casas sufriendo de enfermedad hemorroidal porque la vecina, un familiar o cualquier amigo le dijo que si sangraba con las evacuaciones eran hemorroides, pero resulta que nunca fueron hemorroides. Resulta que era un cáncer de recto, resulta que era un cáncer de canal anal, resulta que era un cáncer del colon, que comenzó con sus primeros síntomas o signos, comenzó con sangrado, comenzó con molestias, pero como le dijeron que eran hemorroides, él se quedó 5 años en su casa con eso. Claro, y además es un tipo de cáncer que es bastante lento en su desarrollo, un poco silente también, entonces hay que estar muy atento a nuestra salud gastrointestinal, ¿no? Por supuesto, el cáncer colorectal tarda en promedio 5 años en desarrollarse. De hecho, la gran mayoría de los libros te lo pueden ubicar entre 5 a 15 años para desarrollarse una lesión maligna. Y normalmente estas lesiones, hasta en un 80% de los casos, provienen de lesiones que se llaman pólipos. Estos pólipos son sumamente importantes identificarlos en las colonoscopias, porque si lo identificaste, lo puedes quitar. Y si lo quitas, disminuyes el riesgo de que tú puedas llegar a tener un cáncer colorectal en algún momento. Claro, porque una de las principales preguntas que nos están llegando en las redes sociales son que cuáles son esos principales síntomas. Y al ser tan lento y tan silente, a veces es tan inespecífico para saber o darse cuenta el paciente, ¿no? Pero el estreñimiento es uno de los puntos cardinales que nos puede alertar que podría haber algo que no esté funcionando correctamente. De ahí que lo comentábamos, los síntomas son completamente inespecíficos. Normalmente los síntomas que son específicos de tumores, sobre todo en la parte más distal del intestino grueso, que es la porción final del colon o el recto como tal, los síntomas más específicos ocurrirán cuando la lesión está muy avanzada, es decir, ya tenemos un cáncer avanzado. En ese momento puedes decir, tengo síntomas y signos que son muy característicos de la lesión que creció dentro del intestino. De resto son síntomas inespecíficos. Ahora, cuando hablamos de un cambio en el patrón de las evacuaciones, y en la forma de las heces, son aquellos pacientes que toda la vida han evacuado normal y de repente en los últimos 6 meses comienzan con pérdida de peso y comienzan a cambiar la forma de las heces. Y eran pacientes que iban a evacuar diariamente o cada 2 días y de repente comienzan con problemas de estreñimiento crónico, que piensan que es un estreñimiento crónico, pero realmente es una obstrucción por un tumor que está creciendo.
Entonces comienzan a evacuar cada 4, cada 5 días. Las heces comienzan a cambiar de su forma más sólida a una forma más líquida, o que disminuyen el calibre de las heces. Y adicionalmente comienzan a tener problemas de dolor y distensión abdominal relacionado con las evacuaciones. Comienzan a sentir que evacúan, pero quedan con sensación de querer seguir evacuando y no pueden hacerlo. O comienzan a ver lo que es el sangrado, que es uno de los síntomas, a pesar de que es inespecífico, es uno de los síntomas que normalmente está presente. Doctor, se nos termina el tiempo, pero ¿cómo lo pueden contactar y además cómo pueden conseguir esta guía para pacientes escrita por el doctor Marco Sorgi, también Christopher Valera y Adrián Terán? Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, @colonrectollano, o a través de nuestra página web www.colonrectollano.net. En ambos encontrarán enlaces para poder encontrar nuestro libro. Tenemos otros libros también dedicados a pacientes que pueden descargar gratuitamente desde nuestra página web. Este libro en particular pueden encontrarlo en nuestra página web, pueden encontrarlo en Amazon, está publicado en Amazon Books. Y también nos pueden ubicar a través de nuestros números telefónicos, el 0212-555-0340 y el 0412-754-2400. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Bueno, hoy día para crear conciencia, como cada día del año, sobre el cáncer de colon. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, al doctor Adrián Terán, a su equipo, coloproctólogo, por acompañarnos el día de hoy. Nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.